En nuestro mundo, albergan diferentes misterios los cuales tienen una posible explicación, incluso lógica. Sin embargo, existen ciertos eventos los cuales a día de hoy, siguen sin ser resueltos e incluso, dan mucho en qué pensar. El día de hoy, les he traído un iceberg sobre eventos inexplicables, creado por el usuario de Rexton, así que vayan por su botana favorita y un lugar cómodo que aquí comienza el video. El monumento Stonehenge, es un yacimiento megalítico de tipo Cromlech. Cromlech quiere decir que es un círculo de piedras asociado con el culto al sol. Está ubicado en Salisbury, Reino Unido. Se cree que el monumento se edificó en diferentes fases, iniciando en los años 3100 a.C. y finalizando para 1600 a.C. La agricultura y ganadería llegó mucho después. Según investigaciones, Stonehenge fue construido por grupos nómadas provenientes de la Europa continental. Se cree que se utilizaron cuerdas y postes de madera para marcar en el suelo el perímetro. Aunque hay algunas personas que creen que este monumento fue hecho por seres de otro planeta. Los moais son unas estatuas monolíticas con forma de humanoides. Están ubicadas en la isla de Pascua, siendo territorio de Chile, creadas por el pueblo Rapa Nui entre 1250 y 1500. Estas esculturas monumentales han estado envueltas en misterio durante siglos. Aún hoy, en el siglo XXI, su construcción sigue entrañando algunos misterios. Por más y más vueltas que le han dado al asunto, es difícil entender cómo los Rapa Nui fueron capaces de mover piedras de 75 toneladas. Ave gigante moa, fue una ave no voladora que habitaba en Nueva Zelanda. Los moas se extinguieron alrededor del año 1400, poco después de que los primeros cazadores maoríes llegaran a las islas. Algunos creen que existieron pequeños grupos de moas hasta fines del siglo XVIII o inicios del XIX. Líneas de Nazca, fueron trazadas por la cultura Nazca, perteneciente al antiguo Perú, y están compuestas por varios cientos de figuras que abarcan desde diseños tan simples como líneas hasta complejas figuras zoomorfas, fitomorfas y geométricas que aparecen trazadas sobre la superficie terrestre. Los científicos creen que la mayoría de las líneas han sido trazadas por los pueblos Nazca, que prosperaron entre los años 10 después de Cristo y 700 después de Cristo. Se dice que estas líneas se crearon por motivos puramente rituales, pero más tarde fueron colocándose a lo largo del camino que llevaba a Cahuachi, el cual era un centro ceremonial. Estas figuras no servían para señalizar el camino de peregrinación, que debía estar bien marcado, sino para animar las vistas desde este, dándole además un sentido ritual. Lans-aux Meadows, es un sitio arqueológico situado en la punta septentrional de la isla de Terranova, en la provincia canadiense de Terranova y Labrador, correspondiente a un asentamiento nórdico de hace unos 1000 años. La llegada de los nórdicos en Canadá data de hace más de 1000 años. Gracias a Eric el Rojo, fue un viajero que huyó a los vikingos a las tierras de Groenlandia. Sin embargo, en ese lugar el frío era demasiado crudo. Eso causó que algunos grupos viajaran junto con Bjarni el Holfsen. Aquel era un navegante que juraba haber encontrado un sitio lleno de pescado, frutas y un mejor clima para poder vivir. Después de varios años Leif Erikson y otros exploradores encontraron nuevas tierras, con la finalidad de poder asentarse en lo que ahora es la aldea Lans-aux Meadows en Canadá. No hay muchas historias sobre este lugar. Se dice que es porque no sobrevivieron testigos. En 1968 el gobierno declaró a Lans-aux Meadows como sitio arqueológico histórico nacional de Canadá, pero fue hasta 1978 que fue nombrado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La fortaleza de Sacsayhuamán, es un recinto arqueológico inca ubicado en Perú, a solo 2 kilómetros de la ciudad del Cusco y a 3700 metros sobre el nivel del mar. Es con sus muros megalíticos, la mayor obra arquitectónica que realizaron los incas durante su apogeo. Desde la fortaleza se tiene una singular vista panorámica de los entornos, incluyendo la ciudad del Cuzco. Se piensa que empezó a construirse durante el gobierno del Inca Pachacútec en el siglo XV.
Se cree que más de 20.000 hombres extrajeron las piedras de las canteras aledañas y la trasladaron 20 kilómetros hasta la colina de la ciudad del Cusco. Suena algo difícil de creer y a su vez asombroso. La Puerta del Sol forma parte del complejo arqueológico monumental de Tiwanaku, una antigua ciudad de Bolivia. Se encuentra en ángulo noroeste del templo de Calasasaya. Es una de las representaciones materiales y simbólicas más importantes de la metrópoli tihuanacota. De acuerdo con la leyenda aymara, la puerta guarda un secreto que los antiguos aymaras dejaron escondido en la Cacutu para ayudar a una futura humanidad en apuros. Actualmente es uno de los monumentos más importantes de Tiwanaku. El obelisco, un obelisco inacabado de 3.500 años de antigüedad, revela la increíble ingeniería del antiguo Egipto. Miles de años después, la civilización egipcia, su cultura, su modelo de vida y sus impresionantes construcciones siguen siendo un misterio, un auténtico jeroglífico para historiadores y arqueólogos que han elaborado cientos de teorías sobre ella. Teorías que sientan sus bases en lo humano y lo divino, que intentan arrojar luz sobre cómo una civilización tan antigua tuvo la habilidad y el talento para desarrollar una arquitectura tan compleja y elaborada. ¿Acaso tuvieron contacto con inteligentes entes extraterrestres? La gruta de Longyou, China, alberga en el subsuelo de la provincia de Zhejiang, situada al sureste del país, las cuevas de Longyou. Se trata de un yacimiento artificial cuya dimensión sobrepasa los 30.000 metros cuadrados y que, sorprendentemente, fue descubierto gracias a la curiosidad de los habitantes del propio estado, que llevaban años preguntándose por qué los estanques de la aldea de Xi'an-Beikun eran tan profundos. Más allá de cualquier cálculo científico basado en el tamaño de las cuevas de Longyou, nada se sabe acerca de qué destino tuvo el material rocoso extraído del lugar. Tampoco existen precisiones sobre el tiempo ni la mano de obra empleados en la construcción. Se calcula que habrían sido construidas alrededor de 2000 años atrás. La ciudad sumergida de Yonaguni, también conocida como la Atlántida de Japón, este monumento de forma piramidal tiene más de 10.000 años de antigüedad, según creen los expertos. Después de que la estructura fuera descubierta, un grupo de científicos, dirigido por el geólogo Masaaki Kimura, de la Universidad de Ryukyu en Japón, comenzó a investigar la misteriosa formación rocosa sumergida. Hay diferentes teorías encontradas sobre su origen. Algunos creen que se trata de un vestigio de una civilización que floreció en el Pacífico, perdida hace mucho tiempo. El pueblo Jomon, que habitó el Japón prehistórico en el año 12.000 a.C. La ciudad de los muertos, Mohenjo-Daro, fue una ciudad de la antigua cultura del Valle del Indo. Sus ruinas se encuentran en territorio del actual Pakistán. Se desconoce su nombre antiguo. El actual nombre Mohenjo-Daro significa literalmente montículo de la muerte. Fue habitada durante el tercer milenio antes de nuestra era, entre el 2600 a.C. y el 1800 a.C., a orillas del río Indo. Nadie sabe con certeza qué pasó con sus habitantes y por qué decidieron abandonar lo que hoy en día son ruinas. ¿Quién disparó a John F. Kennedy y a Robert F. Kennedy? Hay teorías las cuales dicen que hubo más de un asesino los cuales se encargaron de acabar con la vida de ambos hermanos, en especial, con la muerte de John F. Kennedy, debido a que se dice que hubo una conspiración detrás de la muerte del difunto presidente. Los hombres acusados de estos asesinatos son Lee Harvey Oswald y Shiran Shiran, ambos llenos de una vida misteriosa. Las esferas de piedra de Costa Rica, son un grupo de más de 500 petroesferas precolombinas de la cultura del Diquís ubicadas principalmente en el sur de Costa Rica, en la llanura aluvial del delta del Diquís, en la península de Osa y en la isla del Caño. Se cree que estas esferas fueron creadas con fines ideológicos, políticos y ceremoniales. Sin embargo, es difícil de creer que esferas con esa perfección hayan sido creadas por aborígenes diquís.
La Puerta del Infierno, se cree que surgió en la década de 1970 cuando Turkmenistán formaba parte de la Unión Soviética. Hubo una expedición de perforación de gas, la cual provocó que el suelo se derrumbara, aunque esto último, se dice que no es del todo oficial. Las luces de Hesdalen son un fenómeno luminoso inexplicado en el valle de Hesdalen, en Noruega. Estas luces son bien conocidas y han sido registradas y estudiadas por los físicos. Aparecen tanto de día como de noche, y parecen flotar a través y por encima del valle. Suelen ser de color blanco brillante, amarillo o rojo y pueden aparecer por encima y por debajo del horizonte. La duración del fenómeno puede ser de unos segundos a más de una hora. A veces, las luces se mueven a una velocidad enorme. En otras ocasiones parecen balancearse lentamente de un lado a otro. En otras ocasiones, flotan en el aire. Se han reportado luces inusuales en la región desde al menos la década de 1930. Se produjo una actividad especialmente alta entre diciembre de 1981 y mediados de 1984, durante la cual las luces se observaron entre 15 y 20 veces por semana, lo que atrajo a muchos turistas que pasaron la noche y llegaron para un avistamiento. A partir de 2010, el número de observaciones ha disminuido, con solo de 10 a 20 avistamientos al año. La Caldera del Diablo es un fenómeno geológico desconcertante ubicado dentro del Parque Lutz-Cr McNeil de Minnesota, en Estados Unidos, frente a la costa norte del lago Superior. El río Brut recorre el mencionado parque y crea numerosas caídas de agua durante su recorrido. Una de estas cascadas es bastante especial. Cerca de 2,4 kilómetros antes de que el río desemboque en el lago Superior, el caudal se divide en dos gracias a un afloramiento rocoso. En la parte oriental se crea un salto de agua de 15 metros que continúa hacia el lago, mientras que en la parte occidental se crea otro salto, de 3 metros, conocido como Caldera del Diablo, y desaparece. Nadie sabe a dónde va el agua. Se cree que se debe a la existencia de un punto de salida desconocido en alguna parte por debajo del lago Superior, pero nunca ha sido localizado. Con el paso de los años, los investigadores han tirado tintes de colores brillantes, pelotas de ping-pong y otros objetos para tratar de ver a dónde llegaban, pero hasta el momento ninguno ha sido localizado. Las luces de Marfa, también conocidas como las luces fantasmas de Marfa, se han observado cerca de la Ruta 67 de Estados Unidos. En Mitchell Flat al este de Marfa, Texas, en los Estados Unidos para ser más específicos, aparecen, flotan, parpadean, se mueven y, así como llegan, se van. Las luces de Marfa son un fenómeno documentado desde finales del siglo XIX, hay personas quienes las relacionan incluso con ovnis. El vuelo 19, es la misteriosa desaparición de 5 aviones de combate que dio origen al mito del Triángulo de las Bermudas. 5 bombarderos estadounidenses que habían despegado de la costa de Florida para entrenamiento desaparecieron. No se hallaron rastros de los aviones ni de los 14 hombres que iban a bordo. Además afirman que las condiciones climáticas eran las normales, no había razón que justificara lo sucedido. Malaysia Airlines, el vuelo 370 de Malaysia Airlines, fue un vuelo internacional regular de pasajeros desaparecidos el 8 de marzo de 2014, operado por un Boeing 777-200 donde viajaban 239 personas. Existen diversas teorías sobre la desaparición del avión, pero entre esas, hay una la cual dice que lo más probable, de acuerdo con los investigadores malayos, es que el avión se estrelló debido a un suicidio en masa por parte de alguno de los pilotos. Sin embargo, a la fecha, los restos de la aeronave, así como la caja negra, nunca han sido oficialmente encontrados. Matusalén, una estrella más vieja que el propio universo. A casi 200 años luz de la Tierra, lo que significa a la vuelta de la esquina en escalas cósmicas, se encuentra un singular objeto. Se trata de una estrella 4 veces más brillante que nuestro Sol y 1,5 veces más grande.
Lo primero que llamó la atención del astro, denominado HD 140283, es que ya ha consumido prácticamente todas sus reservas de hidrógeno y que su contenido de elementos más pesados que el helio es prácticamente nulo. Por ejemplo, tiene 250 veces menos hierro que el Sol. Dentro de las etapas en la vida de una estrella, se encuentra en la conocida como fase de subgigante, a punto de comenzar sus reacciones para fusionar helio después de haber agotado el hidrógeno, y así seguir alimentando sus reacciones de fusión responsables de producir la energía que necesita para brillar. Las primeras estimaciones revelaron que HD 140283 tenía una edad de 16.000 millones de años, lo que luego se refinó a 14.300 millones de años. En cualquier caso, es una estrella muy antigua. El enigma surge cuando recordamos que la edad estimada del universo es de unos 13.800 millones de años. ¿Cómo puede ser que una estrella exista antes que el propio universo, que toda la materia y energía que conocemos? Sin duda es un misterio que hace pensar sobre la existencia misma. Jimmy Hoffa fue un sindicalista estadounidense, el cual, el 30 de julio de 1974, a sus 62 años, Hoffa fue visto por última vez, fuera del restaurante Machus Red Fox de Michigan. Desde entonces, se desconoce su paradero. En 1982 fue declarado legalmente muerto, pero su cuerpo nunca apareció. La muerte de Natalie Wood. Natalie Wood fue una actriz estadounidense de origen ruso. El cuerpo de Wood, de 43 años, apareció flotando en aguas de la isla de Santa Catalina, en el sur de California, en la mañana del 29 de noviembre de 1981, no lejos del yate Splendor, en el que viajaba junto a su esposo y el actor Christopher Walken. 2 semanas después, las autoridades calificaron su muerte de accidente, pero las dudas sobre lo ocurrido han persistido durante décadas. El primer informe forense concluyó que, la noche de su desaparición, la actriz había estado bebiendo y, probablemente se resbaló y cayó al agua al intentar subirse a una lancha atada al yate en el que viajaba. El informe de la autopsia también reveló que Wood tenía moretones en el cuerpo y los brazos así como una abrasión facial en la mejilla izquierda, haciendo el caso demasiado misterioso. Muertes por combustión espontánea. Se la llama combustión espontánea humana porque la víctima termina convertida en cenizas, sin que haya mucho daño causado por el fuego en las cercanías ni una fuente obvia encendida. Es muy rara y las víctimas usualmente son ancianas y viven solas. De ser cierto, sería demasiado perturbador morir incinerado de la nada. Amelia Earhart, una de las pioneras en aviación que desapareció el 2 de julio de 1937 mientras sobrevolaba las islas del Pacífico en dirección a Papúa Nueva Guinea. 5 años antes había conseguido cruzar el Atlántico en solitario pilotando su avión. En el momento de desaparecer cometió otro gran logro: sobrevolar el globo por la línea ecuatorial. La leyenda de Amelia creció a partir de su desaparición. A las 8:43 de la mañana, hora del lugar de los acontecimientos, el navío guardacostas de Estados Unidos Itasca recibía la última comunicación del Electra, el avión que pilotaba Amelia con la única compañía de Fred Noonan, el navegador escogido para acompañarla en el que fue el segundo intento de acometer la travesía aérea alrededor del mundo. Tras esa última comunicación recibida por el guardacostas se iniciaron las labores de localización con la idea de que el avión se había estrellado en el Océano Pacífico. Esa era la principal teoría, la que perduraba hasta la actualidad. Recientemente se descubrió que el desenlace habría sido menos fatal. Amelia Earhart y Fred Noonan consiguieron tomar tierra en la isla de Nikumaroro, también conocida como Isla de Garner. Este era el nombre anterior, antes de que la República de Kiribati rebautizase la isla. Así lo corrobora Rick Gillespie, director del Grupo Internacional de Recuperación de Aviones Históricos, CIGAR por sus siglas en inglés. Rick y su grupo llevan 30 años investigando la desaparición de Amelia Earhart y Fred Noonan. Las recientes pesquisas aclaran los últimos días de la pionera aviadora.
El barco fantasma Mary Celeste es el nombre de un bergantín mercante estadounidense que fue encontrado desierto y navegando a la deriva en el Océano Atlántico, frente a las Islas Azores, el 5 de diciembre de 1872. El bergantín canadiense de Ilaratía lo encontró en malas condiciones, pero en buen estado para navegar, las velas estaban parcialmente desplegadas y faltaban los botes salvavidas. La última entrada en el cuaderno de bitácora estaba fechada 10 días antes. La embarcación había salido de Nueva York con destino a Génova el 7 de noviembre y al momento del hallazgo todavía contaba con bastantes provisiones. Su carga de alcohol desnaturalizado estaba intacta y los objetos personales del capitán y de la tripulación permanecían en su sitio. Nunca más volvió a saberse nada de alguno de los tripulantes. Jack el Destripador, es el nombre dado a un asesino en serie, acusado de haber matado al menos a 5 mujeres en el año 1888, cometió sus asesinatos en el barrio londinense de Whitechapel, en el este de la ciudad. Sus víctimas fueron casi todas prostitutas, a quienes mutiló y desfiguró, llegando a extirparles los órganos, de ahí su apodo. Se dice que su apariencia era como de un hombre de 40 años, además llevaba un sombrero y un abrigo de color negro. Manuscrito Voynich, es un libro ilustrado, de contenidos desconocidos, escrito por un autor anónimo en un alfabeto no identificado y un idioma incomprensible. Su nombre proviene del comerciante de libros antiguos Wilfrid M. Voynich, quien lo adquirió en 1912. Algunos expertos que han analizado el manuscrito han propuesto varias teorías sobre su contenido, desde que se trata de un herbario hasta que incluye datos sobre energía nuclear, pasando por la explicación de que es una obra sobre alquimia. Es un libro con un misterio llamativo, por así decirlo. Annelies Mitchell, fue una joven alemana nacida en Baviera, creció en la pequeña localidad de Klingenberg am Main, en esta misma región. Sus padres, muy religiosos, le dieron una educación profundamente católica. Se cree que fue poseída por 6 o más demonios maléficos. Fue sometida a un exorcismo en 1975, no obstante, murió al año siguiente, tras negarse a continuar con el tratamiento médico y psiquiátrico que le habían encomendado durante los 7 años anteriores a su fallecimiento. Investigaciones posteriores determinaron que Mitchell presentaba cuadros de desnutrición y deshidratación. Sus padres y los sacerdotes responsables fueron acusados de homicidio negligente. La investigación y el juicio subsiguientes atrajeron la atención del público y los medios de comunicación, debido a la decisión inusual de la Iglesia Católica de emplear un ritual de 400 años de antigüedad, algo que ha sido rara vez visto desde el siglo XVIII. Dato curioso, la película El exorcismo de Emily Rose, está basada en varios puntos de esta historia. Gracias por haber llegado hasta el final del video. Recuerden que pueden apoyar al canal dejando su buen like y suscribiéndose para no perderse el próximo. Nos vemos, hasta la próxima.